Discover 7 Miraculous Prophecies from the Book of Revelation, God's divine plan revealed in 4K. In the 3rd year of Jehoiakim, amidst a time of great turmoil for the faithful, an old disciple named John makes his abode on the desolate island of Patmos. Exiled for his unyielding testimony of Jesus Christ, he finds himself surrounded by the harsh, barren land under the blazing sun. The sound of crashing waves echoes against the rocky cliffs, but within his heart resounds the memories of sweet fellowship with the Lord and the others who walked alongside him. Yet now, isolation weighs heavily upon him as the harshness of persecution grips the souls of the scattered believers. Each day brings his longing for the church. He envisions their faces, their voices lifting praises alongside him. With a heavy heart, he kneels upon the dry, cracked earth, pouring forth prayers for the 7 churches of Asia, for those struggling against the suffocating grip of despair. But as evening begins to cloak the island with shadows, deep within himself, a faithful resolve stirs, rekindling the fire of hope. Suddenly, as darkness envelops him, a brilliant light breaks through, illuminating the night. John looks up, his heart pounding with awe as he beheld a vision of the glorified Christ, radiant and magnificent. His hair shines white as wool, his eyes blaze like fire, and his voice thunders with authority. "I am the Alpha and the Omega, the first and the last." Overwhelmed, John falls to the ground at the Lord's feet, as though he were dead. But the Lord places a hand upon him, saying gently, "Fear not." Compelled by Christ's command, John begins to write down all that he sees, as the Lord reveals prophetic messages meant for the 7 churches of Asia. Each letter pulses with life, words of urgency, of correction, and of divine encouragement. From the church in Ephesus facing the cold grip of complacency to Laodicea's blindness to materialism, every message carries a call from the heart of Christ. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. John's heart races, realizing that this revelation stretches far beyond their moment, reaching into the depths of time to touch the hearts of many who will one day share in these trials. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As the divine vision deepens, John is lifted into the throne room of heaven, a place aglow with splendid color and resounding with ceaseless worship. Surrounding the throne, creatures adorned with majesty sing praises. "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." The sound engulfs John, filling him with fervor to worship. He recognizes that this scene reflects the strength of the early church, enduring oppression, yet fixing their eyes upon the one who reigns supreme. He sees the Lamb of God standing as though slain, taking the scroll sealed with 7 seals. A great silence falls, the heavens holding their breath as history unfolds. Memories of the cross flood John's mind, the sacrifice that embodies both judgment and hope. A promise for those who believe. Each seal reveals God's dominion over justice and mercy, highlighting the tension of humanity's struggle between good and evil. With a heart heavy yet expectant, John wonders about the fate of the wicked and the fulfillment of God's grand design. As seals, trumpets, and bowls of judgment flash before him, he senses an urgency. Could these revelations hold significance for a time such as this? In bold strokes of prophecy, John is impelled to pen words that would guide the faithful through trials,
leaving them yearning for Christ's triumphant return, where every tear shall be wiped away and all creation restored. En la reveladora visión que Juan contempla, el ambiente celestial comienza a vibrar con las oraciones de los santos. Él siente cómo la atmósfera se inunda de un anhelo profundo, un clamor por justicia que se eleva hacia el trono de Dios. En medio de este resplandor, el Cordero, con el rollo en su mano, toma su lugar en la historia del universo, trayendo consigo el propósito perfecto de Dios. He aquí, se acerca el tiempo, resonó la voz del Rey, cuando todas las cosas serán restauradas. Mientras Juan observa, el primero de los sellos es roto. Un caballo blanco aparece y el que lo monta tiene un arco y se le da una corona. Y salió conquistando y para conquistar. La imagen de este guerrero trae un estremecimiento a su corazón, un símbolo de victorias por venir, pero también de conflictos que han de desatarse. Juan recuerda las enseñanzas del Maestro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. A medida que el segundo sello es abierto, un corcel rojo se lanza al aire. Su jinete, con una gran espada, trae consigo la guerra y la destrucción. La tierra tiembla bajo el peso de la violencia que se avecina, y las esperanzas de paz se desmoronan. ¿Quién podrá sostenerse en el día de la batalla?, piensa Juan, recordando que aunque las naciones se alzan contra él, su plan es irreversible. Cuando el tercer sello se rompe, un caballo negro emerge, y su jinete mantiene en la mano una balanza. Una voz clama, 1 medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Juan siente el peso de la economía quebrantada, la necesidad de los fieles aumentando. La escasez avanza, recordándole que la provisión de Dios será su esperanza. Proclamad el año del favor del Señor, se repite en su mente, como un eco de promesa. Pero al abrir el cuarto sello, un caballo pálido aparece y su jinete se llama Muerte, con el Hades siguiendo tras él. Fueles dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra, se le dice. Juan se estremece, los tiempos de tribulación se acercan. Con cada revelación, una sombra avanza sobre la tierra, y el corazón de los santos se prenda de terror y expectativa. Entonces, al romper el quinto sello, el escenario cambia. Juan ve las almas de aquellos que han sido martirizados por su fe, simbólicamente bajo el altar. Claman en un grito desgarrador: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre? El eco de sus voces hace temblar la creación, y Juan siente la urgencia de la justicia divina manifestándose. Fue entonces que una voz les exclamó: «Descansad un poco más hasta que se complete el número de vuestros conserjes». El tiempo transcurre en un acto solemne de revelación. Como la apertura del sexto sello, sella la llegada de cambios cósmicos. La tierra tiembla, el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre y las estrellas caen. La grandeza y el horror de estos eventos hacen que todos busquen refugio, clamando a las montañas y a las rocas. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Aun en medio del caos, un profundo susurro le habla a Juan: ¿quién podrá permanecer en pie? La respuesta se encuentra en los sellados de Dios, los redimidos que no han sucumbido a las fuerzas del mal. Las visiones son intensas, y a medida que las verdades del cielo son reveladas, el corazón de Juan se agita ante el misterio de la soberanía de Dios. Cada sello, cada golpe del juicio divino, revela la plenitud de su plan, donde la justicia se encuentra en perfecta armonía con la gracia. Pero el eco del misterio aún resuena en la mente de Juan. ¿Cómo se manifestará el final de estas cosas? Solo el tiempo revelará la bella historia del amor y la justicia divina, intrínseca al corazón del Creador,
que anhela que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por cerca de media hora. Juan fue envuelto por una paz extraordinaria, mientras la creación entera contenía la respiración, aguardando la magnitud del siguiente movimiento del Creador. Anhelaba comprender el misterio detrás de este silencio sagrado, la calma que precedía a la tormenta. Durante este tiempo de quietud, Juan observó a los ángeles en el cielo. Ellos se movían con reverencia y sus miradas estaban fijas en el trono. Los serafines proclamaban continuamente: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir». La gloria de Dios llenaba el lugar, y no había palabra que pudiera captar la majestad del momento. Y luego vi a otro ángel que bajó del cielo con gran poder y gloria, y la tierra fue iluminada por su esplendor. Llevaba en su mano un incensario de oro, en el cual recabó el fuego del altar. Alzó su voz, que resonó como un trueno, y derramó el incienso sobre la tierra. Yo clamo en nombre de la justicia de Dios, escuchad los lamentos de la aflicción de su pueblo. El clamor de aquellos que han sido oprimidos, de toda lengua, tribu y nación. Sus lamentos subieron como humo ante el trono, recordando a Juan las palabras del salmista: «Los justos claman, y el Señor oye, y de todas sus angustias los libra». Salmo 34, 17. Fue un recordatorio poderoso de que cada lágrima, cada grito, tiene un lugar en el corazón de Dios. A medida que el ángel ofrecía el incienso, los cielos temblaron. Otro ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto como nunca antes. El poder de este acto desató el juicio de Dios sobre la tierra. Una ola de temor recorrió los corazones de muchos, mientras el eco del grito de Juan resonaba: «¿Quién podrá soportar el día de su venida?». Y luego, en el cielo, comenzaron a aparecer las trompetas. Cada ángel tocaba su trompeta, anunciando calamidades y juicios que caerían sobre la tierra. El primer ángel sonó la trompeta, y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados a la tierra, quemando un tercio de los árboles y consumiendo toda la hierba verde. El segundo ángel hizo sonar su trompeta, y algo como una gran montaña ardiente fue lanzado al mar, convirtiendo un tercio del mar en sangre y matando a toda criatura viviente que había en él. La naturaleza misma parecía clamar contra la injusticia, abriéndose en un grito de desesperación. Las primeras trompetas fueron seguidas por el eco del juicio divino, desatándose en un ritmo incesante que resonaba en el corazón de Juan. Pero en medio de tal devastación, Dios recordó a su pueblo: «No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Aquel silencio en su esplendor se había convertido en un grito potente de esperanza. Juan se dio cuenta de que el final no era solo juicio, sino también una oportunidad de redención. Cada acto del juicio se entrelazaba con un mensaje de gracia, abriendo el camino para que muchos volvieran a él. Pero el misterio permanecía, palpitar de incertidumbre en el aire. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en toda esta calamidad? La pregunta permanecía en el alma de Juan, esperando una revelación divina que traería claridad a lo que sólo ahora se vislumbraba como un capítulo crucial del gran plan de Dios para la humanidad. Y cuando el tercer ángel tocó su trompeta, Juan vio caer del cielo una estrella ardiente que fue llamada Ajenjo. Y esta estrella cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas.
Este juicio ante los ojos de Juan era una prueba de la justicia perfecta de Dios, el clamor de un mundo rebelde que finalmente enfrentaba las consecuencias de su infidelidad. Y cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, 1/3 del sol fue herido, y también la luna y las estrellas, de modo que se oscureció 1/3 de ellos, y el día no resplandeció por 1/3 de su duración. La oscuridad cubrió la tierra como un velo pesado, y el silencio se rompía por el clamor angustiado de los hombres. En este momento, el eco de las palabras del profeta Isaías resonó en el corazón de Juan. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Juan contempló con temor cómo los hombres en su desolación, en vez de volverse a Dios, endurecían sus corazones. Ellos maldecían el nombre de Dios, en lugar de clamar por su misericordia. Miró hacia el trono, buscando la respuesta en la mirada fascinante de la gloria divina. Todo esto era parte del plan que estaba revelándose, un juicio que servía para preparar el camino a la redención. Y después de estas cosas, el ángel volador proclamó en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan sobre la tierra, a causa de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que están por sonar! La voz del ángel era como el sonido del trueno, y su mensaje era claro. Todavía había tiempo para el arrepentimiento aún en medio de la calamidad. En su visión, Juan se sintió perseguido por la profundidad del sufrimiento humano. La angustia y la desesperación eran palpables, y él anhelaba que cada corazón endurecido se volviera hacia el Señor. Reflexionando sobre este destino, recordó las palabras de Dios: «Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis». Ezequiel 18:32. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, se desató un abismo profundo. De allí subió un humo denso como el de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por causa del humo del abismo. De este humo salieron langostas, y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a árbol alguno, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Aquellas criaturas eran un signo del juicio divino, una realidad aterradora que mostró a Juan cuánto se había desviado la humanidad del camino de la verdad. A pesar de toda esta devastación, la paciencia de Dios se manifestaba. Juan veía el rostro de aquellos que sufrían, y su corazón se quebrantaba, sintiendo la tristeza del Señor por los que se apartaban de él. La visión que recibía era una advertencia de que en medio del juicio siempre había un llamado al arrepentimiento. El tiempo se acortaba, y la revelación del propósito de Dios estaba más cerca que nunca. Así, Juan se preguntaba: ¿cuál es la siguiente revelación que sujeta este plan grandioso de Dios? En medio de la tribulación, el eco de la esperanza brillaba tenuemente, y la promesa de un futuro redentor se cernía en la distancia. La mano de Dios estaba en movimiento, trayendo consigo la transformación que estaba reservada para los que creyeran. Y cuando el sexto ángel tocó su trompeta, Juan oyó una voz que provenía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La voz decía al ángel que tenía la trompeta: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los caballos era de 200 millones. Oí su número. Y así vi en la visión los caballos y los que montaban en ellos, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre.
Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas hacían daño. Y el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. La desobediencia persistía en el corazón de los hombres. Al ver estas cosas, Juan sentía su alma oprimida. Cada trompeta que sonaba traía consigo un grito de la humanidad, un clamor por la justicia, un lamento de corazones endurecidos. Él recordó las palabras del profeta Joel, en las cuales el Señor decía que derramaría su espíritu sobre toda carne, y que los jóvenes verían visiones, y los ancianos tendrían sueños. Pero en ese momento, el clamor de la tierra sonaba más fuerte que el de la misericordia. Y vi un ángel poderoso descender del cielo, revestido de una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y espíritu inquieto llenó a Juan, cuando el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que en él están. No habrá más tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo declaró a sus siervos los profetas. La promesa de la redención, un círculo que se cerraba en el tiempo, resonaba en los corazones de aquellos que pudieran escuchar. Juan experimentaba esa mezcla de temor y asombro. El tiempo apremiaba y el cielo se preparaba para revelar la plenitud del propósito divino. La historia de la humanidad se encontraba al borde de su conclusión, y la justicia de Dios brillaba en medio de la oscuridad. Así el misterio permanecía, como un velo que aún debería ser levantado, revelando el plan soberano de Dios, en el cual cada acto de juicio ansiaba restaurar. La revelación estaba cerca, y en su corazón Juan sabía que algo extraordinario aguardaba entre las nubes de lo porvenir. Y cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyó en el cielo una gran voz que decía: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos». La alegría del cielo resonaba como el sonido de muchos truenos, y la alabanza de los redimidos se unía a esta proclamación, recordando las promesas de aquellos que habían confiado en él. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». El dolor y el llanto de la tierra parecían apagarse temporalmente ante la majestuosidad de esta revelación. Sin embargo, en medio de esta gloria el cielo no olvidaba el peso del juicio. El tiempo de la ira de Dios había llegado, y el día del juicio final se acercaba. Las naciones se llenaron de furia, y Dios derramó su ira sobre los que habían desafiado su autoridad. El tiempo del juicio de los muertos ha llegado, resonó la voz celestial, y así se manifestaba el cumplimiento de las profecías. Juan contemplaba atónito, y vio en la visión el templo de Dios en el cielo, abierto, y el arca de su pacto fue vista dentro del templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. La tierra temblaba, y el cielo se sacudía, reflejando la inminente manifestación del poder divino. Cada señal era un recordatorio de la soberanía de Dios y de su inalterable promesa a sus hijos.
Y entonces, con un profundo anhelo, Juan se preguntaba qué significaría todo esto. Un nuevo elemento de misterio se añadía y su corazón se inquietaba. Había aquí una revelación. Las dos testigos, aquellos que habían sido preservados por Dios, debían cumplir un papel crucial en los eventos venideros. Ellos profetizarían, y su lenguaje sería de fuego y de poder, como el del mismo Dios. La visión se tornó más intensa. Las asambleas del cielo se expandían y se dirigían a la tierra con un mensaje de amor y advertencia. El tiempo de regresar a Dios ha llegado. Resonaba en los corazones de aquellos que podían escuchar. Las palabras eran como un eco de esperanza que atravesaba el tiempo y las generaciones. Mientras Juan se preguntaba por el significado de esta revelación, un ángel se le acercó y proclamó: ¿Por qué te maravillas? Hay mucho más por venir. La gloria de Dios se manifestará, y aquellos que le buscan con anhelo habrán de recibir lo que han esperado. Las palabras del ángel calmaron la inquietud de su corazón, pero el suspense permanecía. El lado luminoso de la revelación se entrelazaba con un telón de juicio inminente. Juan sabía en su ser que el desenlace consumaría el propósito eterno de Dios, uniendo a la humanidad en su plan redentor. Y así el capítulo se cerraba con una promesa vibrante resonando en el aire. Lo que está por venir es mayor que lo que ha sido, porque la plenitud de la gloria de Dios se revelará, y todos los pueblos verán su justicia. Las palabras dejaban un resplandor de esperanza, y el final se convertía en un nuevo comienzo, donde todos los corazones podrían ver el verdadero propósito de la creación de Dios. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos de la bestia y de su imagen, y del número de su nombre, en pie junto al mar de cristal, con las arpas de Dios en sus manos. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Así, el cielo resonaba con alabanzas, pero un profundo misterio aún persistía en el corazón de Juan. El ángel, que llevaba las 7 plagas, se acercó a él y le dijo: Ven, yo te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y Juan sintió un escalofrío recorrer su ser al escuchar estas palabras, pues comprendió que se le revelaría el destino de aquellos que habían desafiado a Dios. El ángel lo llevó en el espíritu al desierto, y allí vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan se sintió confundido y lleno de asombro a la vista de este enigma que se desarrollaba ante él. El ángel le dijo: ¿Por qué te asombras? Te declararé el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y también son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga debe permanecer poco tiempo. Mientras el ángel hablaba, el cielo se llenó de voces cada vez más fuertes, y una tristeza profunda invadió el corazón de Juan al vislumbrar el sufrimiento que venía sobre la tierra.
Las promesas de redención parecían estar al alcance, y sin embargo, el juicio se cernía como un nublado presagio. Y el ángel continuó: La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo y va a perdición. Y los moradores de la tierra, que no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y no es, y será presente. En aquel momento, un temor reverencial se apoderó de Juan. El destino de la humanidad pendía sobre un hilo, y la decisión de cada corazón resonaba en el eco de las promesas de Dios. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba, mientras el cielo hacía eco de la esperanza que proviene de la verdad eterna. Y así, la revelación final se tejía en el contexto del tiempo, y la oscuridad se preparaba para luchar contra la luz. El tiempo se acerca, decía de nuevo el ángel con voz potente, cuando el misterio de Dios se cumplirá, y todo ojo verá su gloria. Y esas palabras caían como una semilla en el corazón de aquellos que por fe aguardaban la culminación del plan divino de redención. Y tuvo Juan una visión más profunda, y el ángel lo llevó más allá de la gran ciudad, donde las luces del mundo comenzaron a desvanecerse ante la majestad del juicio venidero. Allí vio un fuego intenso, que ardía y consumía todo a su paso, y el ángel dijo: Este es el fuego del juicio de Dios, que no perdona a quienes persisten en la iniquidad. A medida que Juan contemplaba el escenario de condenación, el ángel le mostró las naciones que habían sido engañadas por la ramera. Sus habitantes, ciegos ante sus engaños y seducidos por sus promesas vacías, se aferraban a los ídolos de su creación. «Mira y comprende», le dijo el ángel, «los reyes de la tierra han fornicado con ella, y por causa de su lujuria han sido conducidos a la perdición». Juan vio a la mujer en su cúpula de esplendor, riendo en medio de sus riquezas, mientras pueblos caían a su alrededor. Un eco de risas distorsionadas resonaba en el aire, pero era un sonido hueco, vacío. «El destino de esta gran ciudad será sellado», declaró el ángel, «y en una sola hora caerá su gloria. Los mercaderes llorarán, lamentándose por lo que han perdido, pues jamás volverán a ver su esplendor». Entonces el ángel le habló de los 14 juicios que vendrían sobre los que habían hecho pacto con ella. Se derramarán sobre la tierra las copas de la ira de Dios, y ningún lugar escapará de su juicio. Las aguas se tornarán en amargura, el sol quemará con su calor, y las tinieblas caerán sobre la tierra. Pero aquellos que clamen al Señor hallarán refugio. Mientras las visiones se sucedían, un sentido de urgencia se intensificó en el corazón de Juan. El cielo y la tierra temblaban ante la inminente llegada de la salvación y el juicio. En aquel instante, el ángel levantó su mano hacia el cielo y clamó: «El tiempo del final ha llegado, y los que han sido fieles a la verdad serán considerados dignos de estar ante el trono de Dios, y en ese día se manifestará el verdadero reino». Entonces el ángel se volvió, su rostro iluminado por la gloria de Dios, y dijo: «Sobre este trono habrá uno que vendrá con poder y gloria, y en sus vestiduras estará escrito: Rey de reyes y Señor de señores, y todos aquellos que han tejido su vida de acuerdo a su voluntad serán recompensados con la herencia eterna». En ese momento, Juan sintió un estremecimiento en su ser. Las palabras del ángel resonaban en su mente mientras comprendía que el sacrificio del Cordero era la clave del triunfo sobre la gran ramera y sus engaños. Se llenó de esperanza, mientras una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra comenzaba a formarse en su corazón. «Prepárate porque vendrá el día del juicio», dijo el ángel, «y en aquel día todo será aclarado. Las lágrimas serán enjugadas, y el dolor se convertirá en gozo eterno para el pueblo de Dios». Y así, la revelación de lo que estaba por venir se sellaba en el corazón de Juan.
pero en el fondo de su espíritu la pregunta de la humanidad permanecía latente. ¿Quién entonces podrá estar de pie en el día del juicio? La respuesta a este enigma esperaría aún a ser revelada, y el misterio de la justicia y la misericordia de Dios fundamentalmente se entrelazaba en su plan, un plan que pronto se manifestaría a toda la creación. Y entonces, mientras la visión aún danzaba delante de sus ojos, Juan se volvió a observar la vasta extensión del firmamento. En aquel lugar, un silencio inquebrantable se cernía sobre todo, como si la creación misma esperara el mandato de su Creador. El ángel, con un aire de solemnidad, lo guió hacia una nueva escena, un gran mar de cristal, donde las almas redimidas se congregaban en adoración y tremor reverente. Y en medio de aquel quietud, el ángel dijo: «Mira y escucha, porque las voces de los mártires se alzan hacia el cielo». Juan pudo oír cantos que resonaban como cánticos de victoria. Eran las voces de aquellos que habían pagado el precio de su fe con sangre, y cada palabra era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. «Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos», clamaron con sus corazones llenos de júbilo, y el ángel continuó: «Estos son los que han resistido la prueba, los que fueron sellados con el nombre del Cordero en su frente. Ellos son los redimidos, y su lugar en el reino de Dios está asegurado». Juan se sintió pequeña, abrumado por la gloria de la escena. «¿Cuál es su destino?», preguntó. «¿Qué vendrá sobre aquellos que han perseverado en la fe?». El ángel le respondió: «Mira, porque pronto la gloria del Señor se manifestará sobre los justos. Ellos heredarán la nueva Jerusalén, y en su lugar no habrá llanto ni lamento, sino paz etérea y gozo eterno. Pero primero, las copas de la ira deben ser derramadas sobre aquellos que han desafiado la soberanía de Dios». Mientras hablaba, José vio cómo un ángel en el cielo se preparaba para verter la primera copa sobre la tierra. En esa copa había ira y dolor, un reflejo de la justicia divina. Era como si el tiempo se detuviese y la anticipación del juicio flotara en el aire. «Pero escucha, Juan», dijo el ángel con voz firme, «los tiempos finales llevarán a la humanidad a su decisión suprema. ¿Seguirán al Cordero o se quedarán con los ídolos de la tierra?». Las visiones que continuaron fluyendo ante los ojos de Juan eran profundas. Desastres y calamidades se derramaban sobre la tierra, y los hombres, cegados por su propio pecado, imploraban a las montañas y las rocas: «Caed sobre nosotros». Sin embargo, en medio de eso, el ángel también mostró a los que habían sido fieles, levantando sus manos en adoración, clamor renovado en sus labios. «Este será el tiempo de la separación», declaró el ángel, «entre la luz y las tinieblas, entre aquellos que son llamados y los que son desechados». Con cada copa derramada, la angustia sobre la tierra se hacía más palpable, pero para los de la luz haya siempre esperanza. Ciertamente quien confía en el Señor hallará renovación y fortaleza. Y así, mientras Juan contemplaba la grandeza del plan divino, un profundo sentido de asombro y temor llenó su corazón, porque sabía que Dios estaba a punto de hacer algo grande, y en su mente resuena la pregunta constante: ¿quién entonces estará de pie en el día del juicio? Pero el ángel sonrió, y a su lado un destello de luz surgió, revelando que en el trono había propiedad, espera y amor por los suyos, porque a su debido tiempo se mostrará en toda su plenitud el propósito del Altísimo, y la redención de su pueblo será un testimonio eterno de su fidelidad. Y así, la revelación dio un giro inesperado. A medida que las visiones se desvanecían, Juan sabía que el tiempo del cumplimiento estaba cerca. Una nueva pregunta surgió en su corazón: ¿cómo se manifestará la promesa de la restauración de Dios en medio de tan grande juicio? Y en ese instante,
La visión se encendió con una luz tan brillante que fue como si el mismo sol del cielo descendiera a la tierra. Juan, con los ojos fijos en la majestad divina, vio a la Nueva Jerusalén descender del cielo, engalanada como una novia que ha preparado su vestidura para el esposo. Sus muros eran de jaspe, sus calles de oro puro, y su luz era más resplandeciente que la del día, reflejando la gloria del Cordero. Y una voz potente resonó desde el trono diciendo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». La angustia y el sufrimiento se desvanecieron como nubes en el amanecer, y el anhelo de cada alma redimida halló su cumplimiento en la promesa de Dios. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Las palabras mismas parecían salir del corazón de Dios, invitando a todos a entrar en su paz. Así, Juan vio a aquellos que habían perseverado en la fe, cuyas lágrimas habían sido recogidas como perlas preciosas, y quienes al fin estaban siendo consolados. Cada uno de ellos, con una alabanza auténtica en sus labios, se unió en un coro que estalló como un torrente diciendo: «Digno es el Cordero que fue inmolado. Él ha redimido a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, y ahora somos su herencia eterna». Entonces Juan sintió que cada angustia vivida en la tierra se convertía en testimonio de su gloria. El sacrificio de Cristo resonaba en el vasto universo, su sangre derramada, la esperanza encarnada en cada corazón que clamó. «Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo», pensó Juan, sintiendo su propia fe renovarse con cada palabra de alabanza de la multitud. Los mártires, aquellos valientes que habían mantenido su testimonio a pesar del gran sufrimiento, ahora eran enaltecidos. Ellos, que habían recorrido el camino de la tribulación, danzaban en la presencia del Altísimo, con una luz resplandeciente que brillaba de dentro hacia afuera. Y el ángel que había hablado con Juan ahora le recordaba: «Lo que has visto es el cumplimiento de la promesa. Dios restablecerá todas las cosas». Mientras la multitud se unía en un clamor de adoración, las palabras de un eterno amén reverberaban entre los cielos y la tierra. La gloria del Señor llenaba el espacio, y Juan escuchó un canto que proclamaba la victoria. Todo aquel que había enfrentado la oscuridad ahora danzaba en la luz de la verdad. Dios mismo estaba en medio de ellos, y en ese santo abrazo ya no habría más llanto, ni gritos y ni penas. Cada dolor habría sido transformado en un testimonio de redención y cada pérdida en una nueva esperanza. En aquel instante, Juan supo que el propósito divino se había consumado. Con el cielo resplandeciendo, la tierra también se llenó de un nuevo canto, eco de la alabanza eterna. El resto de la humanidad, aquellos que habían endurecido sus corazones, serían llevados a conocer el juicio, pero el cántico de victoria de los redimidos resonaba incluso en su desolación, recordándoles la oportunidad de volver a su gracia. Juan alabó a Dios, pues la revelación final había llegado. La promesa de una herencia eterna en su presencia hacía vibrar cada rincón de su ser con el indicio de que, a pesar de las pruebas, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Fue como si cada alma redimida estaba hecha nueva. La unión del cielo y la tierra había alcanzado su canto. Así, en la grandiosa culminación de la historia, el Espíritu decía: «Ven, Señor Jesús». La anticipación de su regreso llenaba el corazón de los fieles con un ardiente anhelo de estar siempre en su presencia. La obra redentora de Dios se había completado, y el tiempo había llegado para la creación restaurada. Cada ojo vería su gloria, cada corazón sería transformado por su amor eterno, y todos los pueblos se postrarían ante el Rey de Reyes. Entonces la visión se desvaneció, y Juan despertó en un profundo asombro. En su corazón había un propósito renovado y un llamado a compartir las maravillas que había visto.
La historia de redención no era solo suya, sino de todos aquellos que desearan recibirla. El tiempo de la proclamación había llegado. Así cierra la revelación. El amor de Dios prevaleció, y mediante sus promesas, amorosamente invita a cada uno de nosotros a recibir su gracia. Amados hermanos y hermanas, el tiempo es corto, no esperen más. Suscríbanse ahora al canal para no perderse los poderosos relatos bíblicos que inspirarán su fe. Dejen un like ahora para ayudar a propagar la palabra de Dios a través del algoritmo. Comenten sus reflexiones espirituales y compartan cómo esta historia ha impactado su fe. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten oír la verdad de Dios. Este es el momento de unirnos en la misión de llegar a más almas para Cristo. No pierdan ni un segundo más.